Quiero dirigirme a todos ustedes en nombre del pueblo salvadoreño. Cuando yo nací, El Salvador estaba terminando una guerra que le costó más de 80,000 muertos y provocó la expulsión de 1.5 millones de salvadoreños hacia este país. Cuando yo me formaba profesionalmente, El Salvador estaba viviendo otra guerra. Era una guerra mucho peor. El enemigo llegaba en aviones deportados por millares a El Salvador. Esa guerra nos costó otras 120,000 muertes y otros 2 millones de salvadoreños que tuvieron que desplazarse hacia Estados Unidos y otros países. Parecía que estábamos condenados, ¿no?, a vivir de rodillas ante las pandillas y la violencia. O bueno, eso es lo que nos habían hecho creer por décadas. Tengo alrededor de 18 meses en mi nuevo trabajo como diputado y lo primero que hicimos fue desarticular la red más corrupta de la historia. Políticos que habían construido un país para beneficiarse. Les suena conocido, ¿no? Ese fue el primer momento histórico. Esta red corrupta de izquierdas y derechas formó una tregua en la Primera Guerra. De ahí construyeron un modelo político con el que le robaron más de 38,000 millones de dólares a los salvadoreños. Antes que yo naciera, en el 91, para el año 1989, en el primer gobierno del Partido Arena, la derecha, El Salvador tenía una deuda externa de 2,000 millones de dólares. Para cuando terminó el último gobierno de la izquierda, del FMLN, El Salvador debía casi 20,000 millones de dólares. Claro, ¿había seguridad? No. ¿Había progreso? No. ¿Había salud? Tampoco. Ese dinero de la deuda externa fue a parar a los bolsillos de muchos de esos políticos, que ahora están huyendo y que muchos han cambiado hasta de nacionalidad. Por ejemplo, los expresidentes del FMLN se volvieron nicaragüenses ahora. Son protegidos por el gobierno del dictador Daniel Ortega. El segundo momento histórico que he vivido como diputado fue cuando creamos legalmente la estrategia más eficaz para librar la guerra contra las pandillas. En estas fotos, si no han visto algún pandillero en su vida, pues esto es un pandillero, es una persona que es capaz de asesinar, de violar, de desmembrar personas, de extorsionar y de no permitir que un país salga adelante. Estos son los rostros de ellos. Problema que no se originó en El Salvador, sino un problema que nos enviaron en aviones a El Salvador, que ningún gobierno tuvo la capacidad ni la valentía de poder enfrentar. Deben saber que antes que el presidente Nayib Bukele llegara al gobierno con el ejecutivo, cada día las pandillas asesinaban a 40 salvadoreños. 10 años previos al gobierno de Nayib Bukele, murieron 46,000 salvadoreños por violencia. Desaparecieron 32,000 salvadoreños. Esa era la realidad a la que estábamos condenados. Éramos el país más peligroso del mundo, inclusive por arriba de los países que estaban en guerra. Ayer, mientras yo abordaba el avión, alcanzamos el día 217 sin homicidios en 3 años, cuando en la última década solo hubo un día sin homicidios. Tan solo en el año 2015, esos pandilleros asesinaron a 6,000 salvadoreños, de formas que solo ellos saben hacer. En un año, 6,000 salvadoreños asesinados. En lo que va de este año, y no me alegra decirlo porque son números que tenemos que seguir trabajando, van menos de 500 salvadoreños. Pasar de 6,000 a 500 es una gran diferencia. Diferencia que los salvadoreños están viendo en su vida diaria. Para la primera guerra que mencioné,
por autorización del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se le enviaba $1 millón diario a El Salvador, es decir, 365 millones al año, por 12 años, para poder financiar la guerra civil y armar al ejército salvadoreño. Y para la guerra contra las pandillas que estamos librando, pues no nos han apoyado en nada. Y lo único que hicieron los países amigos y la comunidad internacional fue darnos la espalda y comenzar una campaña de descrédito y condenas a esa guerra contra las pandillas, que ha salvado vidas. Estimada audiencia, estimados jóvenes líderes, sé que ustedes viven situaciones similares en sus países, pero quiero anunciarles lo siguiente: El Salvador acaba de ganar la guerra contra las pandillas. No son palabras pequeñas. El Salvador acaba de ganar la guerra contra las pandillas. Es la victoria más rentable, más audaz y la cruzada más ciudadana que hemos podido ver. En 7 meses logramos capturar a más de 55,000 pandilleros. Jamás, y desde hace 50 años, jamás El Salvador había tenido un clima de paz como el que tenemos ahora. Sin temor a ser extorsionados, sin temor a ser asesinados por estos terroristas. Así que, queridos jóvenes, nosotros somos una generación joven y valiente. Una generación que decidió enfrentarse a la peor tragedia social que hemos vivido. Claro, esa generación joven y valiente es liderada por el presidente Nayib Bukele, el presidente mejor evaluado de toda la región. Hoy salía una encuesta que en la población salvadoreña en un 94% respalda las tareas de seguridad y los resultados. El presidente en su tercer año de mandato tiene un 86% de aprobación. ¿Cuál es la aprobación de su presidente en su tercer año de mandato? Pasamos de ser el país más inseguro del mundo al más seguro de Latinoamérica en meses. Vivimos en un país que nos condenaba a migrar. Se da por falta de oportunidades y por inseguridad. Y que por estas 2 causas el Estado salvadoreño expulsó casi de manera obligada a 3.5 millones de salvadoreños, 1/3 de nuestra población. 1/3 de nuestra población tuvo que salir de su país, y eso incluye a mi querida madre. Ahora El Salvador es el país de Centroamérica que menos migrantes envía a la frontera sur. Porque si hay seguridad y oportunidades, la gente no va a dejar su país, la gente no va a dejar sus familias. Este es un pandillero que ahora se pone make-up en su rostro para no ser detectado, pero lastimosamente pues se le notan los tatuajes. Muchos de ellos están quemando sus tatuajes también para no ser reconocidos por las autoridades. Eso antes era el orgullo de ellos, portar un tatuaje, lucirlo, andar sin camisa en las comunidades. Ahora es un símbolo de vergüenza para ellos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que Dios bendiga a El Salvador y que Dios bendiga a sus países. Muchas gracias.